Amados rayos de luz, manifestando en la tierra las vibraciones del color puro, armonioso, brillante y vibrante de sus presencias divinas Ayam. El Maestro Ascendido Saint Germain, en el libro El Séptimo Rayo, en el capítulo titulado Color, nos dice: las diferentes acciones vibratorias de los colores es un tema que da mucho de sí, y por esta razón le vamos a dedicar al menos esta y otra clase más. Esto lo digo yo. También nos dice: cada corriente de vida en el planeta ha procedido de un rayo en particular, y su arquetipo o presencia habita en la esfera particular del rayo al cual pertenece. Es decir, que si tú eres del primer rayo, tu presencia por lo general va a habitar en la primera esfera. Si eres del séptimo rayo, tu presencia por lo general va a habitar en la séptima esfera. Pero añade el maestro: se debe comprender, sin embargo, que esta presencia individualizada no está confinada a una esfera. Puede visitar cualquiera de ellas si este es su deseo. Al usar la expresión cada corriente de vida, lo que nos indica el maestro es que no solo cada ser humano, sino también cada ángel y cada elemental pertenecen a un rayo en particular. El Maestro Ascendido Saint Germain nos dice también: la corriente de vida no ascendida responderá más favorablemente al color que sea representativo de su rayo particular. Si él tiene dudas con respecto a qué rayo o esfera él pertenece, él puede, mediante la contemplación de sus hábitos y tendencias y a través de la meditación sobre su propia presencia, llegar a la posición correcta que su corriente de vida sostiene por derecho en el reino de Dios. También encontrará que es casi irresistiblemente atraído a cierto color, lo cual puede ser tomado como una confirmación añadida de su rayo y de su esfera. Bueno, pues aquí, para responder a la pregunta que la mayoría de los estudiantes nos hemos hecho no una sino muchas veces, de a qué rayo pertenezco, el maestro nos da varias sugerencias, como acaban de escuchar. Contemplar nuestros hábitos y tendencias, si estamos familiarizados con las cualidades divinas de los diferentes rayos, nos va a aportar datos. La otra sugerencia de observar hacia qué color nos sentimos más atraídos también es una ayuda, y por último la de meditar con nuestra propia presencia coincide con lo que nos ha como sugerencia de que es de gran importancia que los estudiantes entremos a nuestra meditación y le pidamos a nuestro santo ser crístico que nos explique claramente cuál es el servicio que él ha estado prestando a lo largo de las eras, porque este servicio, los instructores, a veces cuando los estudiantes plantean esta pregunta, tenemos una tendencia a relativizar su importancia. En parte esto se debe a que sabemos que la importancia de responder a esta pregunta depende de qué uso vayamos a hacer de esa información, porque por supuesto que el sentido de saber esto es para utilizarlo para realizar nuestro plan divino. Recordemos que en el libro El Gurú y el Chela, el maestro ascendido Kuthumi explica
que la única razón de que esta enseñanza entre en nuestras vidas y que se nos ofrezca por parte de la hueste ascendida de luz es precisamente esa, el que podamos realizar nuestra razón de ser. No hay otro motivo. En lo que les acabo de leer del amado Maestro Ascendido Saint Germain, vemos que él no solamente considera esta pregunta de ¿a qué rayo pertenezco? Importante, sino trascendente, pues nos está diciendo que nos ayuda a llegar a la posición correcta que nuestra corriente de vida mantiene por derecho en el reino de Dios. Observemos que los maestros nos invitan a hablar acerca del color de nuestro rayo y de nuestro servicio con nuestra propia presencia y nuestro santo ser crístico. No se nos invita en ninguna parte de esta enseñanza a que consultemos acerca de estos temas con terceras personas, aunque se trate de instructores o de nuestros compañeros de grupo. También han desaconsejado que hablemos de nuestras pruebas mientras las estamos atravesando, explicándonos que se pierde un gran porcentaje de la eficacia de una iniciación si se comenta con otros. Ya tendremos tiempo de entender las cosas mejor con el paso del tiempo. Como decía Steve Jobs en su famosa conferencia de la Universidad de Harvard, las líneas se unen hacia atrás. Cuando pasa el tiempo es cuando podemos ver el sentido que todo tuvo. Y fíjense, por ejemplo, en el caso del Elohim Tranquilidad, si este hermano elemental se hubiera puesto a comentar con sus amigos que él llevaba eras siendo una flor amarilla y los otros le hubieran contestado, oh, pues yo después de 7 primaveras ya se me permitió convertirme en un precioso arbusto. ¿Ustedes creen que esto a él le hubiera ayudado? Los maestros han explicado que en el estado ascendido nos podremos reír de muchas cosas que ahora nos parecen un mundo, pero hay un momento para cada cosa y el chakra de la garganta es el chakra de poder, así que el hablar de más hace que perdamos fuerza que necesitamos para superar nuestras pruebas. El hablar de más o el hablar a la ligera, como tan a menudo se escucha en el sendero espiritual, que a veces estás en una librería esotérica y la gente está hablando de sus vidas pasadas y de sus rayos y de sus cosas como si estuvieran hablando de los precios de la comida en el mercado, pues esto hace que nuestra relación con la presencia pierda en profundidad, porque se trata de una relación íntima y por lo tanto es mejor que, como hacía la amada Madre María, todas estas cosas que son trascendentes las abriguemos bien en nuestro corazón. María guardaba estas cosas dentro de su corazón. Desde luego que con esto no me refiero a que no consultemos con instructores o con personas que nos merecen confianza porque sabemos que están estudiando esta enseñanza, pues algún aspecto concreto que nos interese. Normalmente el instructor lo que va a hacer es señalarnos algún libro o algún capítulo de la enseñanza donde se ofrece información al respecto. Estos son, por supuesto, temas diferentes. Yo a lo que me refiero es a algo que los maestros han advertido sobre la tendencia de la personalidad humana a perder la fuerza por la boca. Considero también una gran ayuda para entender algunas de las cosas que nos ocurren y salir victoriosos de nuestras pruebas, una enseñanza que aparece en los boletines privados de Thomas Prince, del amado Santo Aeolus, en la que nos explica que el estudiante va a experimentar las mayores pruebas en todo lo relacionado con el rayo al cual él pertenece. Además, añade que esto es
de mayor envergadura de lo que el estudiante normalmente entiende. Porque claro, la pregunta relevante en todo lo que nos ocurre es ¿qué tengo yo que aprender de esto? Esto es una intensificación de determinadas situaciones para que, tal y como dice el amado Lord Mahachohan, te conviertas en un especialista de tu rayo. Aunque se te pide que tengas la maestría en todos los rayos, la especialidad, por supuesto, va a ser la del rayo que es el de tu presencia. Creo que muchos estudiantes nos hemos identificado con el relato del amado Elohim Tranquilidad en el libro Los 7 poderosos Elohim hablan, en el cual él nos cuenta sus propias experiencias desde que comenzó su evolución como un pequeño elemental, como dice él, despreocupado e irresponsable, hasta que empezó a querer saber cuál era realmente su razón de ser y a esforzarse por cumplirla, lo que hablábamos antes. La pregunta fundamental, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es mi plan divino? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando él estaba en ese proceso, en este precioso relato, nos cuenta que todos los compañeros de su clase ya habían pasado de ser una pequeña flor amarilla, que era lo que él estaba aprendiendo a hacer en ese momento, una flor amarilla de 5 pétalos, pues ya se habían ido graduando y ya eran árboles, arbustos, y él en cambio estaba siendo probado hasta el límite en su paciencia, pues él cuenta que ser una flor amarilla una primavera le pareció interesante, serlo otra vez bien, pero que fueron eras en las cuales tuvo que ser, como él dice, flor amarilla, flor amarilla, flor amarilla. Y además con esa sensación que más de uno hemos tenido alguna vez, la que yo les comentaba antes, que te pasa a veces cuando estás en esas dificultades que dices, Dios mío, pero ¿qué pasa? Es que soy el último de la clase. Dice que la última vez que el Deva le dijo que iba a tener que volver a actuar como flor amarilla en una nueva primavera, él estuvo a punto de perder la paciencia y de perder todo lo que había logrado ya, pero justo ahí fue cuando obedeció, mantuvo la paz, volvió a ser flor amarilla e hizo una rendición ante su presencia de si tengo que ser una flor amarilla durante el resto de la eternidad porque esa es tu voluntad, lo seré. Vemos lo significativo que es que él estuviera siendo probado justo en la cualidad divina que él representa en la actualidad. Él es el Elohim de la paz, de la paciencia, de la tranquilidad. Así que lo que nos está intentando transmitir el amado Santo Aeolus es que nos hagamos conscientes de que lo que nos ocurre jamás es un castigo y jamás es porque seamos especialmente torpes o el último de la clase, como nos podemos haber sentido en alguna ocasión, sino que se trata de la sabiduría y de la bondad de Dios, que sabe exactamente los servicios cósmicos que vamos a prestar en el futuro y sabe cómo nos ha diseñado y para qué, y sabe que necesitaremos ciertas destrezas muy especialmente. Entonces es esa sabiduría que también ha explicado el amado Santo Aeolus, de decir es que no vamos a hacer una mesa con 3 patas, porque sabemos que cuanto más peso pongamos sobre ella, menos estabilidad va a tener. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que tú estés preparado, para que venga lo que venga, puedas cumplir con tu misión. Así que aquí lo que hay en estas pruebas, que a veces nos resultan tan complicadas, una gran misericordia y una gran sabiduría de la vida. Otra razón por la que no es tan fácil contestar a la pregunta de ¿a qué rayo pertenezco? Y también otra razón por la cual los instructores a veces hemos relativizado la importancia de esta pregunta es debido a que los maestros han explicado que en algunas encarnaciones o partes de la encarnación el estudiante va a estar bajo la supervisión de un maestro
de un rayo diferente al cual él pertenece, para ayudar a ese estudiante a que desarrolle otras cualidades divinas que necesita para su maduración. Los maestros han explicado que esto puede dar lugar a periodos en los cuales no nos vamos a sentir especialmente cómodos, porque es lo mismo que si estás estudiando y tu especialidad son las matemáticas, pero un año te dicen que tienes que aprobar literatura como sea, y te ponen ahí al profesor de literatura todo el rato ayudándote y pasando exámenes para asegurar que estás preparado. Entonces no te vas a sentir tan desenvuelto como cuando estás estudiando lo que de verdad te resulta más fácil. El arcángel Zadkiel explicó a los estudiantes que la tendencia de la personalidad es a quedarse haciendo aquello que les resulta más fácil y más placentero y en lo que tienes más experiencia, pero les dijo que había un mayor mérito y mayor eficacia para su servicio si se esforzaban por desarrollar aquellas cualidades divinas que ellos veían que no estaban tan asumidas por parte de estos estudiantes. Y algo que también se les dijo a los estudiantes del Puente a la Libertad es que todos ellos habían sido escogidos por una parte para formar un ramillete donde estuvieran representados todos los rayos, porque todos tenían algo único que aportar, y por otra parte porque eran seres que a lo largo de las eras habían estado esforzándose en el sendero espiritual y tenían cuerpos causales bastante equilibrados, todos ellos, es decir, que no tenían grandes vacíos en ninguna de las cualidades divinas de los 7 rayos. Esto es algo que todos necesitamos lograr para llegar a la victoria de nuestra ascensión. También se nos ha explicado en esta enseñanza que en el desenvolvimiento de nuestro plan divino, los maestros a veces van a pedirnos que les ayudemos prestando servicios que quizás no sean los que corresponden a las cualidades del rayo al que pertenecemos, y es importante que pongamos de nuestra parte y aprovechemos, porque aquí siempre va a haber una oportunidad, como les comentaba, de que nuestro cuerpo causal se enriquezca con una vibración con la que quizás no hemos trabajado o servido mucho a lo largo de nuestras encarnaciones. Por ponerles un ejemplo, varios estudiantes me han comentado que les ha ocurrido en algún momento de su vida el que ellos estaban desempeñando una función laboral determinada y dentro de esa función se les pide de pronto que se pongan a dar clases, lo cual no era ni su trabajo ni su especialidad y a lo mejor ni siquiera su afición. Y esto muchas veces es porque la vida te está preparando para que desarrolles esas cualidades de segundo rayo, e incluso si el maestro te necesita más adelante para que des clase de esta enseñanza, pues ya se te está proporcionando experiencia. Por lo cual vemos cómo la sabiduría de la que hablábamos antes de la presencia siempre nos está proporcionando experiencias que tienen una utilidad que a lo mejor nosotros en ese momento no la vemos como tal, sino lo vemos como un desafío o como un fastidio incluso. El propósito de que comente todo esto es porque sé que todos nosotros estamos bajo entrenamiento y que a veces se nos hace un poquito cuesta arriba. Y en mi caso ya les digo que me ayuda muchísimo el que se me expliquen las cosas con un tanto amor como lo hacen los maestros. Te da una perspectiva distinta de algo que la personalidad a veces tiende a ver como un castigo o como, Dios mío, pero ¿qué pasa conmigo? Sea cual sea el color de las pruebas que estamos atravesando en la actualidad, podemos estar seguros de que podemos confiar en la sabiduría de nuestra presencia y callar a nuestra personalidad
cuando se resiste, cuando se queja, y que estaremos orientados en la dirección correcta si nos preguntamos qué es lo que esta situación me está ofreciendo como aprendizaje, resistencia. Cuando nos identificamos con la forma, entonces de verdad hay una gran resistencia en nosotros y se nos hacen muy densas las situaciones y los problemas. Pero cuando nos situamos en el espíritu, que ese es el verdadero centro de nuestro ser y lo que realmente somos, podemos estar en el mundo y no ser del mundo. Y absolutamente todo lo que nos ocurra, agradecerlo como una oportunidad de expandir esa luz que somos y esas cualidades divinas que estarán por siempre con nosotros para ayudarnos y poder recurrir a ellas cada vez que las necesitemos. Muchísimas gracias por su fortaleza, por su valor, y me uno a nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain en su deseo sincero y en su fiat para todos sus chelas, que superéis todas vuestras pruebas.